¿Guardas algún objeto de un ser querido que ya trascendió? Quizás sea un reloj, una alianza, un anillo o aquel collar que tu madre nunca se quitaba. Parece inofensivo, ¿verdad? Incluso reconfortante. Pero lo que voy a revelarte hoy podría cambiar completamente la forma en que ves esos objetos. Raymond Moody, el hombre que acuñó el término experiencia cercana a la muerte y que entrevistó a miles de personas que estuvieron del otro lado, hizo un descubrimiento perturbador. Existe un tipo específico de objeto que puede crear una trampa invisible, una trampa que aprisiona no solo el espíritu de quien partió, sino también el tuyo. Y lo más escalofriante, que la gran mayoría de las personas guarda exactamente ese tipo de objeto, sin tener la menor idea del peligro que representa. Antes de continuar, necesito hacer una advertencia. Lo que voy a compartir no es superstición, no es misticismo vacío. Son conclusiones basadas en décadas de investigación sobre lo que sucede con la conciencia después de la muerte, respaldadas por el trabajo de Raymond Moody. Y si tienes cualquier objeto de un ser querido que partió en tu casa, necesitas escuchar esto hasta el final, porque la diferencia entre un objeto que honra la memoria y un objeto que aprisiona puede ser la diferencia entre serenidad y años de sufrimiento innecesario. Así que, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué los objetos pueden cargar energía de quien partió? Raymond Moody, a lo largo de sus investigaciones, percibió algo que la ciencia convencional prefiere ignorar. Los objetos no son solo materia inerte. Ellos absorben energía, intención, emoción. Cuanto más un objeto es usado por una persona, cuanto más significado emocional él carga, más él se torna una extensión de aquella conciencia. Piensa en esto por un momento. Aquel reloj que tu padre José usó por 30 años. Él no tocó solo su muñeca. Él absorbió preocupaciones, alegrías, miedos, esperanzas. Cada vez que José miraba para aquel reloj, una pequeña parte de su energía quedaba impregnada allí. Eso no es metáfora. Es energía sutil. Investigadores de diversos campos, de la psicometría a la parapsicología, documentaron que objetos pueden retener lo que llamamos de impresiones psíquicas. Pero aquí viene la parte que lo cambia todo. Ni toda impresión psíquica es benigna, y ni todo objeto debe ser guardado. Raymond Moody identificó que ciertos objetos crean lo que él llamó de vínculos de apego post-mortem. Son conexiones energéticas que impiden tanto al fallecido cuanto al enlutado de seguir adelante, de trascender. Y existe una categoría de objeto que es particularmente peligrosa. Pero antes de revelar cuál es, necesito que entiendas la mecánica por detrás de eso. Cuando una persona muere, su conciencia pasa por una transición en los relatos de experiencias cercanas a la muerte. Esa transición generalmente involucra una revisión de vida, un encuentro con seres queridos que ya partieron, y eventualmente un movimiento en dirección a la luz. Pero ese proceso puede ser interrumpido. Y una de las formas más comunes de interrupción es a través de vínculos no resueltos con el mundo material. Imagina que estás intentando atravesar una puerta, pero hay una cuerda amarrada en ti, tirando para atrás. Esa cuerda puede ser un relacionamiento no resuelto, puede ser un arrepentimiento profundo, o puede ser un objeto que aún pulsa con la energía de aquella persona.
Un objeto que alguien aún sostiene con tanta fuerza emocional, que crea un ancla entre los mundos. Y aquí está la paradoja devastadora. Cuanto más amas a la persona que partió, más probable es que estés inadvertidamente creando esa ancla. Cuanto más sostienes aquel objeto con apego, más impides el proceso natural de transición. Piensas que estás honrando la memoria, pero puedes estar creando una prisión ahora. Eso no significa que debas tirar fuera todo lo que pertenecía a quien amabas. Lejos de eso. La cuestión es mucho más sutil y específica. Existen objetos que pueden ser guardados con seguridad. Objetos que hasta ayudan en el proceso de duelo saludable. Y existen objetos que funcionan como trampas. La diferencia está en 3 factores. Primero, la naturaleza del objeto. Segundo, la forma como la persona usaba ese objeto. Y tercero, el tipo de apego que desarrollas con él. Vamos a explorar cada uno de esos factores. La naturaleza del objeto es fundamental. Objetos que quedaban en contacto directo y constante con el cuerpo de la persona. Cargan la impresión más fuerte. Joyas son el ejemplo más obvio. Un anillo que nunca salía del dedo. Un collar que reposaba sobre el pecho. Aretes que eran parte de la identidad visual. Esos objetos no solo absorben energía. Ellos se tornan una especie de extensión del campo energético de la persona. Pero joyas no son el problema en sí. El problema surge cuando combinamos la naturaleza del objeto con el segundo factor, la forma como la persona usaba ese objeto. Y aquí que Raymond Moody hizo su descubrimiento más perturbador. Objetos asociados a la identidad profunda de la persona, aquellos que definían quién ella era, son los más peligrosos de guardar de ciertas maneras. Déjame explicarte con un ejemplo. Imagina una mujer, llamada Sofía, que usaba una alianza de casamiento por 50 años. Esa alianza no era apenas una joya, era un símbolo del papel más importante de la vida de ella, ser esposa. Cuando ella partió, esa alianza cargaba no solo energía, sino la propia esencia de cómo ella se veía. Si la familia guarda esa alianza de forma saludable, reconociendo el amor que ella representa, pero permitiendo que la energía siga su curso natural, no hay problema. Pero si alguien sostiene esa alianza como si fuese la propia persona, si alguien no consigue siquiera mirar para la alianza sin sentir que la madre aún está allí, algo diferente acontece. Se crea un vínculo que puede impedir la transición completa de aquella alma. Y aquí viene la revelación central. El objeto más peligroso no es definido apenas por lo que él es. Él es definido por la relación que tú creas con él. Cualquier objeto puede tornarse una trampa si tú lo transformas en un sustituto para la persona. Si tú conversas con el objeto como si fuese la persona, y si tú no consigues funcionar sin tener el objeto por cerca, si la simple idea de separarse del objeto causa pánico, cuando eso acontece, tú no estás más guardando una lembranza. Tú estás creando un ancla que prende el espíritu del fallecido al plano material y simultáneamente tú estás prendiéndote en un duelo que nunca termina. Raymond Moody documentó casos impresionantes de eso. Viudas que dormían abrazadas a las ropas del marido por años, padres que transformaban el cuarto del hijo fallecido en un santuario inintocable, personas que cargaban objetos del fallecido para todo lugar, incapaces de dar un paso sin ellos. En muchos de esos casos, las personas relataban fenómenos extraños, sensación de presencia constante, sueños
perturbadores. Dificultad en sentir alegría nuevamente. La impresión de que el ser querido que partió aún estaba allí, atrapado, incapaz de trascender, y en algunos casos más extremos, cuando buscaban la ayuda de médiums o sensitivos, recibían el mismo mensaje. El espíritu estaba atado, vinculado, incapaz de completar su transición, y el vínculo era frecuentemente un objeto aferrado con un apego excesivo. Pero aquí necesito hacer una distinción crucial, porque existe una diferencia enorme entre apego saludable y apego aprisionante. Guardar un objeto que te recuerda momentos felices, que te hace sonreír al recordar a la persona, que te conecta con el amor que vivieron, eso es saludable. Eso es honrar la memoria. El problema surge cuando el objeto se convierte en un sustituto para el proceso de duelo. Cuando en vez de sentir el dolor, procesar la pérdida y eventualmente encontrar serenidad, te aferras al objeto como una forma de negar que la persona realmente trascendió. Cuando usas el objeto para mantener una ilusión de que nada cambió, ese tipo de apego es destructivo para ti. Y, según las investigaciones de Raymond Moody, puede ser igualmente destructivo para el espíritu que partió. Entonces, ¿cuál es el objeto más peligroso específicamente? No es un tipo de objeto. Es cualquier objeto que hayas transformado en una prisión emocional. Pero si tuviéramos que ser más específicos, los objetos que más frecuentemente crean este tipo de vínculo problemático son aquellos que combinan 3 características. Primero, contacto corporal íntimo y constante, joyas, lentes, relojes, dentaduras postizas, prótesis. Segundo, fuerte conexión con la identidad, alianzas matrimoniales, anillos de graduación, medallas, uniformes, instrumentos de trabajo esenciales. Tercero, objetos asociados a los últimos momentos. La ropa que la persona usaba cuando falleció, objetos que estaban en el hospital, ítems ligados a la enfermedad o al sufrimiento final. Esta tercera categoría es particularmente delicada. Objetos asociados al sufrimiento cargan no solo la energía de la persona, sino la energía del momento más difícil. Guardar la bata que tu madre usó durante meses de quimioterapia puede parecer una forma de honrarla, pero ese objeto está impregnado de dolor, de miedo, de sufrimiento, y al sostenerlo, te conectas constantemente con esos momentos más pesados, en vez de conectarte con la vida plena que ella vivió. Eso no ayuda ni a ti ni a ella. Ahora, te puedes estar preguntando, entonces, ¿qué hago? ¿Tiro todo a la basura? ¿Quemo las pertenencias? ¿Finjo que la persona nunca existió? Absolutamente no. La respuesta está en el equilibrio, en la intención, en la conciencia. Raymond Moody, después de décadas estudiando la muerte y lo que viene después, desarrolló una aproximación que él llama desapego consciente. No se trata de eliminar objetos, se trata de transformar tu relación con ellos. Déjame explicarte cómo esto funciona en la práctica. El primer paso es la identificación honesta. Mira los objetos que guardas de quien partió. Para cada uno, pregúntate a ti mismo, ¿este objeto me trae serenidad o inquietud? Cuando tomo este objeto, ¿siento gratitud por el tiempo que tuvimos juntos? ¿O siento un dolor que nunca pasa? ¿Este objeto me ayuda a seguir adelante con los recuerdos en el corazón? ¿O me mantiene atrapado en un duelo congelado? Sé brutalmente honesto contigo mismo.
porque la diferencia entre estas respuestas es la diferencia entre recuerdo saludable y prisión emocional. El segundo paso es la separación gradual. Si identificaste objetos que crean apego excesivo, no necesitas eliminarlos de una vez. Comienza colocándolos en una caja. Después, coloca la caja en un lugar menos accesible. Permítete sentir la ansiedad que surge cuando el objeto ya no está al alcance inmediato. Esa ansiedad es informativa. Ella muestra exactamente el nivel de apego que has desarrollado. Con el tiempo, la ansiedad disminuye y te das cuenta de que la persona que amas no estaba en el objeto. Ella está en los recuerdos, en los aprendizajes, en el amor que llevas dentro de ti. El tercer paso es la transformación de intención. Algunos objetos pueden ser transformados en vez de eliminados. La alianza matrimonial puede ser derretida y transformada en algo nuevo. Un dije, un anillo diferente. Esto mantiene la conexión material mientras transforma la energía, permitiendo que tanto tú como el ser querido que partió sigan adelante. Ropas pueden ser transformadas en colchas, almohadas o donadas para quien necesita. El acto de donar es particularmente poderoso. Él transforma la energía de apego en energía de generosidad y permite que el legado de la persona continúe de una forma viva y positiva. El cuarto paso es el ritual de liberación, para objetos que cargan energía particularmente pesada, especialmente aquellos asociados a los últimos momentos o al sufrimiento. Un ritual de liberación puede ser necesario. Esto puede ser tan simple como encender una vela, sostener el objeto, agradecer por la vida de la persona y pedir que ella siga en serenidad. Algunas tradiciones sugieren enterrar o quemar esos objetos con intención consciente. Otras sugieren donarlos o dejarlos en un lugar en la naturaleza. Lo importante no es el ritual específico. Es la intención de liberar el vínculo mientras mantienes el amor. Estás diciendo, te libero para seguir tu jornada, y yo me libero para continuar la mía. Nuestro amor no necesita de cadenas para existir. Eso puede parecer simple, hasta simplista. Pero el efecto puede ser profundo. Raymond Moody relató casos en que personas que realizaron este tipo de ritual experimentaron cambios dramáticos. Los sueños perturbadores pararon. La sensación de presencia pesada desapareció. Por primera vez en años, consiguieron sentir alegría nuevamente y, significativamente, muchas relataron sentir que el ser querido finalmente estaba en serenidad, como si el espíritu hubiese conseguido completar su transición. Ahora, necesito abordar algo que tal vez te estés pensando. ¿Y si yo no creo en espíritus? ¿Y si para mí, cuando morimos, simplemente terminamos? La respuesta es, eso aún se aplica a ti, porque independientemente de lo que suceda con la conciencia después de la muerte, lo que sucede contigo durante el duelo es muy real. Y el apego excesivo a objetos está científicamente documentado como un factor que prolonga el duelo patológico. Estudios en psicología del duelo muestran que personas que transforman objetos en sustitutos para el ser querido que partió tienen tasas significativamente más altas de duelo complicado. Ellas demoran más para recuperarse, tienen más síntomas de depresión y frecuentemente desarrollan comportamientos compulsivos en relación a los objetos. Entonces, incluso si ves todo esto desde una perspectiva puramente psicológica, sin ningún elemento espiritual, la conclusión es la misma.
transformar objetos en prisiones no es saludable para ti, y la práctica del desapego consciente puede ser liberadora. Déjame compartir un caso que Raymond Moody describió en una de sus pláticas. Una mujer perdió a su esposo después de 40 años de matrimonio. Ella guardó absolutamente todo: ropa, zapatos, cepillos de dientes. Los lentes de él aún quedaban en la mesa de noche. Por 5 años. Ella vivió así, incapaz de cambiar nada, incapaz de procesar el duelo. Ella relataba que sentía la presencia de él constantemente, no de una forma reconfortante, sino de una forma pesada, como si él estuviera atrapado allí, tan incapaz de seguir adelante como ella. Cuando finalmente buscó ayuda, recibió orientación para hacer exactamente lo que describí: identificar los objetos, separar gradualmente, transformar algunos, liberar otros. El proceso llevó meses. Fue doloroso, muy doloroso. Pero al final, ella describió el resultado como una liberación doble. Ella se sintió libre por primera vez en 5 años. Y, más significativamente, sintió que su esposo finalmente estaba en paz, que había trascendido. Los sueños cambiaron. La presencia pesada desapareció. Ella consiguió recordar a su esposo con amor en vez de dolor, en vez de esa angustia. Eso es lo que el desapego consciente puede ofrecer, no la eliminación de la memoria, jamás, sino la transformación del apego en amor libre, en un amor que permite volar. Ahora, hay una capa más que necesito explorar, porque hasta ahora hablamos sobre objetos que tú guardas. Pero ¿qué hay de los objetos que tú recibes? Herencias, regalos post-mortem, objetos dejados en testamento. Esos objetos cargan una dinámica diferente. Cuando alguien deja algo específicamente para ti, existe una intención por detrás. Y esa intención puede ser positiva o puede ser problemática. Algunos objetos son dejados con amor genuino, con el deseo de que tú los uses y seas feliz, que te traigan alegría. Otros son dejados como una forma de control, como una tentativa de mantener un vínculo más allá de la muerte, una cadena invisible. Y otros aún son dejados por hábito, sin ninguna intención consciente. La pregunta que tú necesitas hacerte al recibir un objeto heredado es: ¿cuál era la intención? Si la persona quería genuinamente que tú tuvieras ese objeto y fueras feliz con él, acéptalo con gratitud, con el corazón abierto. Si la persona estaba intentando mantener control, o si tú sientes peso al sostener el objeto, tal vez sea mejor no aceptarlo, o aceptarlo y después transformar o liberar, darle otro significado. Tú no estás obligado a cargar el peso emocional de nadie, ni siquiera de alguien que tú amabas. El amor verdadero no prende, no ata. El amor verdadero libera, como un pájaro al viento. Y ahora llegamos al punto más delicado de toda esta discusión. ¿Y si el objeto problemático no es una joya o una prenda de vestir? ¿Y si es algo más grande? Casas, por ejemplo. Raymond Moody, nuestro Raymond Moody, ha documentado casos de familias que heredaron casas de parientes que partieron y experimentaron años de fenómenos extraños. Sensaciones de presencia, objetos que cambiaban de lugar, ruidos inexplicables. En muchos de esos casos, no era la casa en sí lo que era el problema. Era la forma como la familia se relacionaba con la casa. Ahí estaba el detalle. Cuando una casa heredada se torna un santuario intocable. Cuando nadie se atreve a cambiar la decoración o el uso de los espacios.
cuando la casa es tratada como si el ser querido que partió aún viviera allí, el mismo patrón de apego aprisionante se establece. Se vuelve una cárcel. La solución no es necesariamente vender la casa, para nada. Es tomar posesión de ella, hacerla tuya, cambiar la decoración, usar los espacios de forma diferente, hacer de la casa tuya, mientras mantienes gratitud por el legado, por la historia. Eso permite que la energía circule nuevamente, que el aire fresco entre, y libera tanto a los vivos cuanto a los que trascendieron del patrón de estancamiento, de esa energía que no fluye. El mismo principio se aplica a negocios heredados, vehículos, colecciones, cualquier cosa que tú recibes de alguien que partió. La clave es siempre la misma: usar, transformar o liberar, nunca cristalizar. La cristalización es el peligro, el verdadero enemigo. Cuando tú congelas algo en el tiempo, intentas preservarlo exactamente como era. Tú estás luchando contra la naturaleza fundamental de la existencia. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma, como un río que corre hacia el mar. Intentar impedir ese flujo, sea a través de objetos o de cualquier otra forma, solo crea sufrimiento para ti y posiblemente para quien trascendió. Hay aún un aspecto que necesito mencionar. Es sobre la comunicación. Muchas personas que guardan objetos de quienes partieron lo hacen porque sienten que es la única forma de mantener conexión. Como si, al soltar el objeto, fueran a soltar a la persona. ¡Qué gran error! Pero Raymond Moody, a través de sus investigaciones con experiencias cercanas a la muerte, ofrece una perspectiva diferente, reveladora. La conexión real no necesita de objetos, jamás. Personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte frecuentemente relatan encuentros con seres queridos que ya habían partido, que ya habían trascendido. Y esos encuentros no dependen de objetos físicos. Es puro espíritu. La conexión es directa, conciencia para conciencia, amor para amor, alma a alma. Si esa conexión es posible en el momento de la experiencia cercana a la muerte, ¿por qué no sería posible ahora? La sugerencia de Moody es simple. En vez de sujetar objetos, converse directamente. Hable con la persona que partió, no con el objeto. El objeto es solo un símbolo. Puede ser en voz alta, puede ser mentalmente, puede ser en un diario. Escriba una carta. Exprese lo que tú necesitas expresar, lo que te sale del corazón. Y después, importante, esté abierto para oír, para escuchar. Muchas personas relatan recibir respuestas a través de sueños, a través de coincidencias significativas, a través de una sensación de serenidad que surge de la nada. Esa forma de comunicación es más directa, más saludable, y no crea los vínculos aprisionantes que los objetos pueden crear. Tú puedes mantener objetos como recuerdos, como símbolos, como trozos de la memoria. Pero no dependas de ellos para la conexión. Nunca. La conexión verdadera trasciende lo material. Es algo invisible. Ahora, déjame resumir los puntos principales que exploramos. Objetos de personas que partieron pueden cargar energía. Eso es documentado tanto en investigaciones de parapsicología cuanto en la experiencia de miles de personas. Algunos objetos son más propensos a crear vínculos fuertes, especialmente aquellos en contacto corporal íntimo, conectados a la identidad profunda o asociados a los últimos momentos.
Pero el objeto en sí no es el problema. El problema es el tipo de apego que tú desarrollas. Esa es la raíz. Cuando un objeto se torna sustituto para la persona, cuando tú no consigues funcionar sin él, cuando la idea de separarte causa pánico, tú creaste una prisión que puede afectarte a través del duelo prolongado, que te mantiene anclado al pasado y que, según las investigaciones de Raymond Moody, puede afectar también el espíritu del que partió, dificultando su transición, impidiendo que encuentre la luz. La solución no es tirar todo fuera. No se trata de eso. Es desarrollar una relación consciente y saludable con esos objetos. Identificar honestamente cuáles crean apego excesivo. Separar gradualmente. Transformar cuando sea posible. Liberar cuando sea necesario. Y por encima de todo, recordar que la conexión verdadera con quien partió no depende de objetos materiales. Es algo mucho más profundo. El amor trasciende la materia. Es energía pura. Los recuerdos viven en ti, en tu corazón. Y la esencia de la persona que tú amabas no está presa en un anillo o una prenda de vestir. Está en el universo. Ella continúa, transformada, libre. Y tú también puedes ser libre. Mereces ser libre. Ahora, antes de cerrar, quiero dejar una reflexión final. Todo lo que discutimos hoy puede parecer simple cuando leemos u oímos. Pero en la práctica, cuando eres tú quien sostiene ese objeto, cuando eres tú quien siente ese apego, la cosa cambia completamente. El dolor del duelo es real. El deseo de mantener cualquier conexión con ese ser querido que partió es completamente comprensible. Nadie te está juzgando por guardar objetos. Nadie te está diciendo que estás haciendo algo mal. Lo que estoy ofreciendo es una perspectiva, una herramienta, una posibilidad de liberación. Puedes usarla cuando estés listo. Y si ese momento aún no ha llegado, todo está bien. El duelo tiene su propio tiempo, un tiempo sagrado. Lo importante es saber que existe un camino y que cuando estés listo para transitarlo, estará ahí esperándote. Raymond Moody dedicó su vida a estudiar lo que existe más allá de la muerte. Raymond Moody, una autoridad. Y una de las mayores lecciones de sus investigaciones es esta: la muerte no es el final. La conciencia continúa, el amor continúa, la conexión continúa. Pero para que todo esto fluya de la forma más bella posible, necesitamos aprender a soltar, a dejar ir. No soltar el amor, nunca el amor. Soltar el apego, soltar la necesidad de control. Soltar el miedo. Ese miedo que nos paraliza. Cuando hacemos esto, liberamos no solo a nosotros mismos, liberamos también a aquellos que amamos y que trascendieron antes que nosotros. Y esa es la forma más profunda de honrar la memoria de alguien. No atarlo con nuestro apego, sino liberarlo con nuestro amor. Un amor incondicional. Piensa en esto la próxima vez que tomes ese objeto, ese recuerdo tangible. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy honrando o estoy aprisionando? ¿Estoy dejando fluir? La respuesta honesta puede ser el primer paso para una transformación profunda, para ti y para quien amas del otro lado, en la otra dimensión. Si este contenido resonó contigo, deja tu comentario contando qué objeto de un ser querido guardas y qué significa para ti, qué historia tiene. Vamos a crear un espacio de compartir y acogimiento, un espacio seguro, porque al final, todos estamos en esta jornada juntos, intentando entender la muerte
ese misterio, intentando honrar a quien partió, a nuestros ancestros, intentando encontrar serenidad, esa paz interior y tal vez, solo tal vez, conversando sobre esto abiertamente, podamos ayudarnos unos a otros a encontrar el camino, a iluminar nuestro camino. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios de la vida, de la muerte y de todo lo que existe entre ellos.